Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Hoy día, miércoles 18 de diciembre, estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del Canal 38, aquí en el área del Paso, Texas, en el 2201 calle Wyoming, en el área central. Enviamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todas aquellas personas que nos acompañan desde los diferentes medios, lugares, ya sea lugar local, El Paso, Texas, Tornillo, Anthony, la área de Ciudad Juárez, todos los lugares en donde se puede enviar esta señal. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. De igual manera, a todos aquellos que nos ven por lo que viene siendo las señales digitales, ya sea por Facebook, ya sea por la página, definitivamente la página local del Canal Cristiano, en donde también usted puede disfrutar de la programación, ya sea en vivo o ya sea los programas habituales. Es para nosotros un gusto y una bendición poder compartir como cada día a esta misma hora este programa, el cual tiene como finalidad poder compartir reflexiones, devocionales, predicaciones, enseñanzas, en donde nuestro principal objetivo es ser de bendición para toda la audiencia cristiana y también para todos aquellos que quieran aprender y conocer más acerca de la palabra de Dios. Gracias también porque gracias a sus donativos, este canal puede continuar siendo de bendición, siendo un medio evangelístico. Le recordamos que si a usted le gustaría apoyar a este canal, usted lo puede hacer comunicándose al 532-8518 de la área 915, ya sea que quiera visitar directamente las instalaciones o quiera enviar su donativo, también lo puede hacer por los diferentes medios en donde usted puede colaborar con una semilla o colaborar con oraciones a través de este medio para que este canal siga difundiendo la palabra de Dios. Pero también le quiero recordar, si usted tiene alguna oración, alguna petición y le gustaría que le ayudásemos a orar, nos uniéramos a orar junto con usted, área 915-532-8518. Usted se comunica, le toman su petición, ya sea de manera anónima o si quiere compartirnos su nombre. Al finalizar cada programa, guardamos un espacio para orar por ellas. De igual manera les recuerdo que si Dios ha contestado alguna de sus peticiones, comuníquese, háganoslo saber. También es de bendición para nosotros como canal, como ministerio, saber que Dios sigue contestando peticiones conforme a la multitud de sus misericordias. Así que en esta mañana quisiera finalizar lo que viene siendo estos devocionales que he estado compartiendo en relación a en las manos del artesano. No quiero pasar sin antes presentarme. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Cielos Abiertos, aquí en el área del Paso, en Northeast. Si a usted le gustaría conocer más acerca de nuestro ministerio, www.cielosabiertoselpaso.com, o ya sea que nos pueda seguir en nuestras diferentes plataformas, ya sea por Facebook, por Instagram o por YouTube o los diferentes medios. También puede descargar nuestra app en My Church App, nomás pone Cielos Abiertos y ahí va a encontrar todos los recursos e información sobre nuestro ministerio. Como le repetí hace un momento, quisiera compartir este tercer y último devocional que hemos estado desarrollando estas semanas anteriores en relación a En las manos del artesano. Hemos estado ocupando como punto base para poder compartir esta enseñanza precisamente el libro de Jeremías, en donde hemos estado hablando en relación al capítulo 18, el cual nos aborda una de las historias muy conocidas para algunos creyentes, y es precisamente la visita del profeta Jeremías a la casa del alfarero, en donde vemos que Dios habla y envía al profeta Jeremías a que visite este lugar. Y hemos estado desarrollando en las semanas anteriores el significado del barro, el significado de la rueda, el significado del alfarero y algunos puntos en donde hemos podido aprender cómo es que esta ilustración, esta vivencia que Dios lleva al profeta Jeremías, qué importante es saber que para nosotros como creyentes también tiene una enseñanza la cual es parte de nuestro crecimiento espiritual. Así que hoy, al concluir esta tercera parte, yo quisiera enfocarme solamente en el verso número 6, el cual doy a la lectura en este momento y dice de la siguiente manera: Oh Israel, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hice o que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás tú en mis manos.
Cuando hablamos en relación a este momento en donde Dios continúa hablándole al profeta Jeremías, recordemos que para este entonces Jeremías ya había llegado a ese lugar, ya había observado seguramente vasijas, ya había observado inclusive una rueda, ya había observado al alfarero, al artesano, el cual con sus manos estaba formando una vasija. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que esta vasija, por alguna razón, esta vasija se quiebra y el alfarero nuevamente vuelve a tomar el barro y lo vuelve a poner o a posicionar sobre la rueda y nuevamente vuelve a iniciar el proceso de la formación de este objeto. Precisamente después de ello es cuando viene nuevamente la voz de Dios al profeta Jeremías y le recuerda y le dice: Jeremías, oh Israel, haciendo una alusión a que todo este evento, toda esta ilustración, la razón por la que lo había llevado, era porque todo se trataba de que Israel comprendiera que ellos eran este barro. Y cuando la Biblia dice, oh Israel, cuando lo aplicamos a nuestra vida en Dios, yo te tengo que recordar que Dios con sus manos, utilizando esta ilustración, nos habla a nosotros como sus hijos, nos habla a nosotros como su iglesia, nos habla a nosotros como su pueblo. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, a partir de ese momento y de ahí en adelante, con una sana comunión con Dios, su vida pasa a ser propiedad de Dios, en donde ahora esa persona pasa a ser, en otras palabras, lo que Dios quiere hacer con sus manos. Y le dice, oh Israel, esta es una llamada, por así decirlo, en donde nos remarca la atención de Dios, en donde Dios le dice a Jeremías y nos dice a nosotros a través de esta frase, oh, y llama a tu nombre. Y luego dice la siguiente palabra a manera de pregunta, ¿no puedo hacer contigo? Cuando usa la palabra no a manera de pregunta, es porque da a entender al profeta Jeremías si acaso será posible o no será posible, como lo aplica en esta frase. No será posible que yo pueda hacer algo. ¿Sabes? La frase o la palabra no generalmente se asocia a algo negativo. Y la razón por la que el Señor utiliza la palabra no, de acuerdo al contexto de esta historia, de esta visita, es porque el pueblo de Israel de alguna manera se resistía a dejarse moldear por Dios, se resistía a dejarse trabajar por Dios, se resistía a cumplir el plan de Dios para sus vidas. Y ante esta negativa, Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, no podré yo hacerlo. Cuando usa la palabra no podré yo hacerlo, la expresión podré o podéis o la expresión poder en verbo es una palabra que denota la fuerza, la razón, la voluntad, el deseo de hacer algo. Y precisamente lo que le dice Jehová al profeta Jeremías es, ¿acaso no soy yo el soberano? ¿Acaso no está en mis planes? ¿Acaso no es mi propósito? ¿Acaso no es la razón por la que los elegí a ustedes como nación? Yo te tengo que recordar que cuando una persona le entrega su vida al Señor, algo que denota la palabra de Dios es que Dios, a pesar de que somos sus hijos, Él desea ya marcar sobre nosotros una manera de vivir. Y cuando dice no podré es porque precisamente como hijos de Dios sí existen ocasiones en donde nosotros nos rehusamos a cumplir con las intenciones, los propósitos, el llamado, la voluntad de Dios. Y Dios le habla al profeta y le dice, no podré yo hacerlo. En otras palabras, ¿habrá algo imposible para mí? Yo te quiero decir lo siguiente, a pesar de que la rueda puede representar circunstancias, la rueda, como decíamos semanas anteriores, puede representar aflicciones, puede representar momentos difíciles, puede representar desafíos, para Dios no hay nada imposible. Y por eso le dice al profeta Jeremías, ¿no podré yo acaso? En donde denota la soberanía de Dios en una supremacía, la soberanía de Dios en una majestuosidad, la soberanía de Dios en un poderío, en donde para Dios, sin importar lo que estemos padeciendo, sin importar el momento en el que nos encontremos, en la voluntad de Dios siempre está, conforme a la palabra de Dios, que nosotros nos alineemos a sus caminos. Y por eso, a pesar de que la condición del pueblo de Israel en esta ocasión no era favorable, porque cuando tú lees el capítulo completo,
logramos comprender que históricamente el pueblo de Dios estaba sumergido en la idolatría. El pueblo de Dios estaba sumergido en una desobediencia, estaba sumergido en crisis espirituales, en crisis inclusive relacionadas con las leyes de Dios. Y a pesar de que Jeremías estaba viviendo en carne propia toda esta situación dolorosa y que él veía cómo la nación le daba hasta cierta medida la espalda a Dios, Dios le da la esperanza a Jeremías. Le dice, ¿acaso no podré yo cambiar el curso de sus vidas? ¿No podré yo cambiar el curso de su nación? Es lo mismo que Dios nos habla y nos recuerda a través de su palabra por medio de este devocional. ¿Acaso habrá un corazón tan duro, un problema tan fuerte, una enfermedad tan agravante, una situación legal tan aparentemente imposible para ti que yo no pueda solucionar? ¿Acaso habrá un corazón tan tenebrecido? ¿Acaso habrá una vida tan herida que yo no pueda reemplazar, que yo no pueda cambiar, que yo no pueda mejorar, que yo no pueda marcar mi propósito una vez más? Era una manera de darle al profeta Jeremías, te repito, esperanza que para Dios no hay nada imposible. Y sabes, el artesano, en este caso, nuestro buen Dios, nuestro buen Salvador, el quien ha salvado nuestras vidas a través de su palabra, nos enseña, como en una ocasión le dijo a aquellos hombres a través de las narrativas que lo captaron varios discípulos, varios evangelistas, y dijo, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Una manera de cuestionar y de preguntar los pensamientos del hombre, una manera de cuestionar el razonamiento del hombre. ¿Y por qué no decirlo? También del Hijo de Dios. Y cuando le dice, ¿acaso no puedo hacer contigo lo mismo que hizo este alfarero? ¿Por qué utiliza al alfarero como una manera de compararse? Porque el alfarero tenía la potestad, la habilidad y tenía la voluntad de poder hacer de aquella rueda que se había, aquel barro que se había dañado, él deseaba precisamente volver a hacerlo. Y lo que Dios le decía al profeta Jeremías, hablando a nuestras vidas como iglesia, ¿acaso no deseo yo volver a restaurarte? ¿Acaso no deseo yo volver a levantar tus ánimos? ¿Acaso no deseo yo volver a guiarte? ¿Acaso no deseo yo volver a reanimarte? Es lo que prácticamente utilizaba al alfarero, al artesano, para que Jeremías, al observar cómo esa vasija que se había dañado y otra vez volvió a ser presionada, y lo que aparentemente ya no pudiese funcionar, ya no pudiese ser material para poder reconstruir, quedó comprobado que gracias a la habilidad de las manos del artesano, la vasija pareciera ser que volvió a tomar su forma original, y no solo original, sino mejor a la que se encontraba inicialmente. Y por eso cuando dice, ¿acaso no habré de hacer yo lo mismo como lo hizo este alfarero? ¿Tú sabías que Dios tiene la capacidad, tiene el poder y tiene la voluntad para que cuando nosotros nos rendimos a Él, Él puede volver a retomar, puede volver a dar curso a nuestras vidas conforme a sus propósitos y voluntad? Es de bien saber que cuando el Hijo de Dios tenemos en práctica hacer lo indebido, tomamos malas decisiones, vaya, entramos en un estado de necedad, en un estado de desánimo, en un estado de, ¿por qué no decirlo? Hasta inclusive de rechazo a los principios bíblicos. Yo te quiero recordar que ahí no se acaba todo, que aunque probablemente la consecuencia de nuestros actos nos lleve a estar viviendo momentos no agradables, momentos dolorosos, la Biblia siempre nos enseña y Dios nos llama a que nosotros podemos ser restaurados por Dios, podemos volver a ser levantados por Dios, podemos volver a ser llevados a donde Dios y sus propósitos quieren que nosotros lleguemos. Y por eso hace esta comparación. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo el alfarero con este barro? Definitivamente que fue una obra maestra, fue arte, definitivamente que fue algo grandioso, porque posiblemente en las manos del profeta Jeremías, tomar un barro y sentarse sobre una rueda, a la falta de experiencia, seguramente él no pudiese haber reconstruido o trabajar con material ya que había sido utilizado una vez. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, que nos ama,
y que desea que nosotros volvamos a su voluntad, que desea que nosotros volvamos a restaurar nuestra comunión con Él, Dios sí tiene la capacidad para volver a hacer las cosas otra vez. Y yo te voy a decir lo que sucedió con este barro una vez que el alfarero lo volvió a poner sobre la rueda. Mira, este barro, esta figura, entre algunas, brevemente te lo digo, entre algunas características que se vieron en él fueron tres. En primer lugar, este barro, esta vasija seguramente quedó hermosa. ¿Por qué uso esta frase? Porque todos sabemos que cuando vamos a algún lugar en donde están las vasijas, en donde están estos objetos de barro artesanales, es de bien saber que generalmente tienen formaciones hasta cierta medida únicas, con colores definitivamente llamativos, que aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir en donde están estas figuras, estas artesanías, vaya, ¿a quién no le ha dado ganas, deseos de comprar una? O lo ha hecho inclusive. Y se convierte en algo hermoso y de buena vista para nosotros, e inclusive para las personas que los observan. Dos, esta vasija seguramente fue un instrumento útil, porque recuerda que inicialmente la quebró porque no servía, dice la Biblia, lo cual significa que esta segunda ocasión le dio la formación para que se cumpliera el motivo por la cual estaba reparando. Y tres, esta vasija se hizo para que fuera fuerte. Ahora, ¿por qué te digo estas tres cosas? Porque yo te tengo que recordar que cuando estamos en las manos del artesano, Dios, en las manos del alfarero, nuestro buen Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, de la misma manera como Jeremías observó cómo este barro que se echó a perder volvió a tomar forma y obviamente tomó la forma correcta, yo te quiero recordar que cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios, nos dejamos moldear por el artesano, por el alfarero, de la misma manera esta vasija, así como cumplió con el motivo por el cual fue restaurada, nuestro buen Dios restaurador de la misma manera desea que nosotros, al ser moldeados por Él, cumplamos con estos tres objetivos. Y cuando te digo esto es porque, cuando te digo que la vasija seguramente quedó hermosa, es porque yo te quiero decir lo siguiente. Dios, cuando nosotros nos dejamos moldear por Él y nuestras vidas están conforme, alineadas a sus propósitos, Dios desea que nosotros seamos creyentes de buen testimonio. Le leo lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos, capítulo 20 en adelante, verso 24. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para sí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que se me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo le estaba recordando a sus oyentes, a las iglesias a través de estas letras, que una de las razones por las cuales Dios restaura nuestras vidas, las salva, las perdona, les da vida eterna, las pone en novedad de vida, es porque ahora nuestras vidas deben de ser testimonio para los demás. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pablo andaba, obviamente, sin Cristo, como nosotros le llamamos, su vida era terror, su vida era una gran aflicción para los cristianos. Pero cuando este hombre viene al Evangelio, se convierte en un hombre de inspiración, de bendición, en un hombre de ayuda, en un hombre el cual las iglesias fueron inclusive edificadas por medio de sus enseñanzas. Porque cuando alguien viene a Cristo, pero también cuando alguien se restaura en el Señor, yo te quiero recordar que el motivo de la restauración es para que demos testimonio nuevamente para aquellos que nos conocen. ¿Sabes? Cuando Dios restaura, cuando Dios moldea, es porque nuestras vidas se convierten en objeto de testimonio, de que la gente pueda ver que volver a Cristo, estar en Cristo, entregarle nuestra vida al Señor, es un cambio a favor, es un cambio divino, es un cambio en donde podemos encontrar una mejor manera de vivir. Y eso se nota en la relación como hijos de Dios. Eso se nota que cuando el cristiano viene al Señor, cuando el creyente se restaura en el Señor, surge nuevamente ese testimonio que las personas necesitan ver para que comprueben que la comunión con Dios sana, la comunión con Dios alegra, la comunión con Dios bendice, la comunión con Dios
trae vida eterna y es una novedad de vida, como enseña la palabra de Dios. Por tal motivo, así como esa vasija en las manos del artesano, se le dio una buena imagen, se le dieron buenos colores, se le dio una identidad, o vaya, un ejemplar que fuera digno de llamar la atención. Dios, cuando nos salva, cuando nos restaura, el artesano, cuando toma control de nuestras vidas, desea que nuestras vidas sean de testimonio, como dijo Jesús, el cual dijo prácticamente por medio del evangelista llamado Mateo: debemos de ser luz a las tinieblas. 2, también no solamente esta vasija, cuando fue finalizada por segunda ocasión, no solamente fue bella en sí, y no solamente el Hijo de Dios da testimonio, sino que también esta vasija fue útil. Yo te quiero recordar que la vida del Hijo de Dios, cuando viene al conocimiento y empieza a crecer en la fe de Dios, yo te debo recordar que Dios nos ha dado habilidades, talentos, pero bíblicamente también nos ha dado dones. Y cuando esos dones son comprendidos en la relación con Dios, yo te tengo que recordar que para eso también nosotros somos llevados a las manos del alfarero, a las manos del artesano, porque nuestras vidas comienzan ahora a ser útiles para el Señor. Recordando las palabras del apóstol Pedro en su primer carta, cuando le dice a la iglesia de aquellos tiempos: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. La razón también por la que Dios nos restaura, la razón también por la que Dios nos salva, dependiendo en cuál área te encuentres tú de estos dos, es para que seamos útiles para su reino, para que seamos útiles dentro de la iglesia, para que seamos de bendición para nuestros hermanos en la fe. Posiblemente tú te pongas a pensar y digas, pero ¿cuáles son mis dones? Bueno, conforme a la carta a los Romanos, la carta a Corintios, conforme a la carta a los Efesios, podemos encontrar que el apóstol Pablo, enseñando a las iglesias en relación a los dones espirituales, él les hablaba y les compartía, conforme a la revelación del Espíritu de Dios a su vida, cuáles eran los propósitos y cómo poder describir y caracterizar cada uno de ellos. Ve a Dios en oración. Dios te salvó, Dios te restauró para que seamos útiles, tal vez unos en la enseñanza, otros en la predicación, en el evangelismo, en la intercesión, otros para ser de bendición en el área de la piedad, otros para ser de bendición en el liderazgo, para ser de bendición en el área de la logística de la iglesia y diferentes lugares en donde podemos ser útiles, así como esta vasija, porque las vasijas, a pesar de que son un objeto de llamar la atención y de que puedan ser apreciadas, te tengo que recordar que esas vasijas, esas ollitas, principalmente las frijoleras, yo te tengo que recordar que hacen un rico y delicioso sazón sobre aquellos frijoles cuando se ponen a cocer, sobre aquellos guisos cuando se ponen a cocer. Y son útiles las vasijas. De la misma manera, la vida del Hijo de Dios es útil en las manos del Señor. Pero también te compartí, te dije que cuando fue finalizada esta vasija, también esta vasija tuvo que ser fuerte. La primera se quebró porque seguramente el alfarero pudo discernir, pudo interpretar conforme a su forma, a su material, al casi finalizar, que si él la terminaba y posiblemente la llevaba al fuego, se podía quebrar. Porque déjame decirte que cuando son llevadas al fuego es la prueba en donde, si soportan el calor, la intensidad, van a ser fuertes para lo que se van a utilizar. Y yo te tengo que recordar que cuando Dios salva, cuando Dios restaura, cuando el buen alfarero, el artesano, toma nuestras vidas, la toma porque Dios quiere ser nuestra fuerza. Mira lo que dice el salmista, Salmo 46, verso 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando venimos al Señor, nosotros debemos de recordar que el alfarero se debe de convertir en nuestra fortaleza. Ya no son nuestras fuerzas propias. ¿Sabes? El barro en sí, aun cuando pueda ser un material que puede ser
sólido y que puede ser fuerte y que puede soportar temperaturas, tengo que recordarte que la intervención de las manos del artesano son las que le dan forma final para que pueda soportar los calores intensos. De la misma manera, nuestra fortaleza, al ser restaurados por Dios, Él se convierte en nuestro valor, en nuestra valentía, en nuestro ánimo, para que nosotros continuemos la fe cristiana. Si por alguna razón a ti te ha dado la necesidad de que te has debilitado, te has desanimado, ¿por qué no decirlo? ¿Has puesto tu vida cristiana, como algunos le llamarían, en pausa? Fortalécete en Dios, restáurate en Dios, levántate en Dios y dile en oración: tú que eres mi alfarero, sé mi fortaleza. Tú que eres mi alfarero, fortalece mis pensamientos. Te recuerdo que el Espíritu Santo es quien obra sobre nosotros y lo hace con la finalidad de recordarnos que somos útiles, de recordarnos que Él es nuestra fortaleza, pero también de recordarnos que somos bellos en las manos del Señor. Así que este tercer y último devocional que te he compartido ha sido para mí una bendición, y a la misma vez quisiera leer estas peticiones que tengo aquí para orar por ellas. Winston pide oración por trabajo, Sabina pide oración por fortaleza, Marisela pide por Teresita, el cual tiene ciertas dudas. También vamos a estar orando por sanidad, por Socorro, quien también está enferma, por Alejandro, quien pide por sanidad y finanzas, por Margarita, que pide para que el Espíritu de Dios la ayude. Claro que sí, por Lorenzo, por sanidad. Vamos a poner estas peticiones. Señor, estas peticiones que están aquí, oramos por ellos para que en tus manos, conforme a la multitud de tus misericordias, la fe de cada uno de nosotros, Señor, sea honrada, y obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Obra en sanidad, obra en finanzas. Todas esas peticiones que siguen entrando, oramos para que tu nombre sea glorificado, y sigue bendiciendo, Señor, los corazones que confían en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Te quiero agradecer por haber estado en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Doy gracias a Dios por la bendición de estar aquí. Te recuerdo, si tú estás buscando alguna iglesia aquí en el área del Paso o en el área de Northeast, nos puedes acompañar. Estamos en el área Northeast, en el área precisamente sobre la calle Macombs. Si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, www.cielosabiertoselpaso.com, o nuestras redes sociales, nos encuentras como Cielos Abiertos El Paso. Gracias por estar en tu programa, que Dios siga bendiciendo tu vida, tu trabajo y todo lo que tienes en oración conforme a la multitud de sus misericordias. Que tengas muy buenas tardes y bendiciones.